bosque arrasado por un incendio puede volver a la vida? En febrero de 2008, un incendio destruyó 6.000 hectáreas de bosque cerca de las localidades de Esquel y Trevelin, en la provincia de Chubut. Cipreses, lengas, ñires y decenas de especies arbustivas desaparecieron bajo las llamas. Un equipo de científicas del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino-Patagónico trabaja junto a los habitantes de la zona en la recuperación del bosque nativo. Estuvieron los bomberos trabajando hasta que el fuego avanzó lentamente, digamos, hasta llegar a la línea de luz. Y más o menos a las 12 de la noche, más o menos porque yo no podía dormir. Lo que hacía es me iba al puesto, comía un poco y me iba a una lomita que está allá y allá espiaba el fuego. Y dije, el fuego cuando se cruce acá se me va a venir seguro. Y si llega a levantarse viento, listo. Y bueno, pensaba eso. Y fue así. Incendio de la colisión, Chubut, febrero 2008. Duración, 1 semana. Velocidad de propagación, 40 metros por minuto. Categoría, incendio de comportamiento extremo. Se cataloga como un incendio de comportamiento extremo porque estaban, digamos, las condiciones tanto del combustible que se quemó, el combustible se refiere a los pastos, los árboles y los arbustos, en condiciones, digamos, de una sequía que venía desde el año 2007 y se arrastró hacia el 2008, y bueno, condiciones climáticas de ciertas condiciones climáticas que hacen que un incendio se transforme en un incendio de proporciones, mucho calor, mucho viento. Yo trataba de mirar o observar el fuego, porque digo, si se viene, yo tengo animales acá, tenía que tratar de sacar los animales. No, a mí lo que me preocupó era el tema de los animales. Como yo vivo de eso, yo dije, bueno, si se me terminan eso, ya tendría que empezar por otro lado, ¿no? A eso es lo que me preocupó, porque si me quedaba sin nada. Entonces digo, dejo la tranquera abierta, los animales tienen espacio para salir. De algún lado a otro iban a salvarse. Y así se salvaron, igual se lo quemaron. Se quemaron vaquillonas, como 10 ovejas, que nos agarró allá abajo. Y eran como 10, 12 vaquillonas que se quemaron abajo, que eran de él también. Así que esa no la pude salvar porque ya me llevaban. Cuando estaban todavía apagando el incendio, nos pidieron a nosotros, que trabajamos en el tema de la respuesta de la vegetación a los incendios, que hiciéramos la determinación de qué se había quemado. Y ahí es donde empezamos a trabajar en la realización de un mapa de vegetación afectada, donde pudimos ver qué se había quemado. Por eso sabemos que fueron casi 6.000 hectáreas, de las cuales la mayoría era bosque nativo, de bosque de lenga en las altas cumbres y de ciprés, y después bosque de ñire, pastizales, arbustales y una pequeña proporción de plantaciones de pino. El primer paso fue determinar qué se había quemado y en qué condiciones habían quedado las superficies afectadas por el incendio. El segundo fue indagar cómo había afectado a los productores. Se hizo un relevamiento también de las pérdidas que tuvieron. Y como tercer objetivo, digamos, fue hacer una propuesta de cómo empezar a trabajar y qué recomendaciones tener en cuenta para el manejo de los quemados y para la restauración. En el caso de que no tiene la posibilidad de recuperarse naturalmente, qué técnicas serían las adecuadas para ayudar a la recuperación. ¿Podrá revivir el bosque? En el próximo bloque te contamos los primeros resultados de esta investigación. Ahora vamos a hablar con Santiago Siri. Nos visita hoy Santiago Siri, bachiller bilingüe en Ciencias Exactas. Participó en el TEDx Joven Río de la Plata 2011. Fundador y miembro de la Asociación de Desarrolladores de Videos Juegos de Argentina. Fundador de su propia empresa de tecnología. Sueña con hacer robots. Este programa, que está recorriendo la 9ª temporada, como ustedes ven, se llama Científicos Industria Argentina. Entonces, históricamente, en los 9 años, cada tanto yo me enfrento con alguna persona que viene del mundo de la ciencia, por lo menos de la ciencia convencional.
Entonces, en general uno recorre el camino habitual, primario, secundario, universitario, se gradúa, obtiene un título de licenciado, de doctor, lo que fuere, y después se produce, avanza en su carrera como investigador, publica, etc. Y después viene acá científicos de lo que hacemos en la Argentina. ¿Vos, Santiago, terminaste la universidad? Duré 4 meses. 4 meses. ¿A qué universidad fuiste? A Litva. ¿Tratando de hacer qué? ¿Qué querías hacer? Pensaba que iba a ser ingeniero informático, pero me di cuenta que muchas de las cosas que había aprendido sobre computación las aprendí de chico. Empecé a programar desde los 9 años. En la secundaria yo me quedaba dormido en el colegio todo el tiempo porque estaba hasta las 5 de la mañana con la computadora. Y eso hizo que no pudiera aguantarme más y dejar el mundo académico de lado y me dedicar a emprender en software. Me gustaría que me cuentes un poco qué haces vos. Apenas terminé el colegio yo pensaba que quería seguir ingeniería en informática, pero la verdad es que someterme a tanta ciencia dura en ese momento me parecía que frustraba un poco mi deseo por hacer cosas en un mundo tan dinámico y cambiante como es Internet y el mundo del software y el mundo online. Y a los 18, 19 arrancé una empresa de videojuegos, que fue una primera experiencia emprendiendo con esta idea de que se podían hacer juegos desde la Argentina. En ese momento había muy poca gente haciendo videojuegos en el país. Y en los últimos 10 años me he dedicado a emprender y a hacer proyectos de tecnología en el país, arrancando con videojuegos y hoy ya con cosas más serias, entre comillas, como inteligencia artificial y demás. ¿Qué harías de nuevo? ¿Y qué harías distinto? Es curioso, hoy tengo 27 años, ya he visto a mis amigos recibirse, incluso algunos hacer doctorados, algunos ir a Stanford, a MIT, y pienso que a mí me hubiese gustado, si hubiese tenido la disciplina y la paciencia para hacer una carrera universitaria, hoy con perspectiva pienso que hubiese sido algo que me hubiese gustado. ¿Querés contarme un poquitito de tu experiencia cuando contaste que habías ido a Estados Unidos y a Japón, esperando encontrar ahí, cómo les dijiste, fórmulas mágicas posibles? Claro, yo me dedicaba a hacer videojuegos y desde Argentina uno, bueno, con los conocimientos técnicos que uno tiene, sabe que se pueden hacer varias cosas, pero yo quería hacer juegos de PlayStation, juegos de última generación, con gráficos 3D, y pensaba, ¿qué tendrán los japoneses, los americanos, que hacen estos juegos espectaculares que yo juego en mi casa? ¿Qué es lo que tienen? Y entonces yo viajaba a las conferencias, a la Game Developers Conference en San Francisco. ¿Qué quiere decir de desarrolladores de juegos? Exacto, una conferencia que nuclea a todos los desarrolladores de videojuegos del mundo. Y quería que me cuenten cuál era la fórmula secreta, la salsa mágica de creación de videojuegos allá. Y me di cuenta que no existía. Los tipos simplemente trabajaban duro tratando de innovar, era perseverancia, trabajo en equipo sobre todas las cosas, y lograban proyectos que cada vez crecían más, y de una pequeña idea se generaba después una idea más grande con el valor generado de esa primera idea, y se generaba un efecto de crecimiento y que montó hoy grandes empresas dedicadas a la industria de entretenimiento que más ha crecido en los últimos años. Y me di cuenta que las salsas mágicas, el ingrediente secreto no existe, no es algo, una receta que se guardan celosamente en una caja fuerte, sino que es trabajo. Y cuando volví a Buenos Aires me di cuenta que claramente hay un montón de oportunidades frente a nuestros ojos que no estamos aprovechando. Y la más grande de esas oportunidades es Internet. Internet niveló equitativamente el terreno de juego de la innovación tecnológica para todo el mundo. No hubo razón realmente no hay razón para que Google no se haya creado en Argentina. Es simplemente mirar lo que tenemos frente a nuestros ojos y entender el valor que tiene. Y yo me puse, hace 4 años arrancé una empresa que se dedica a trabajar en áreas más vanguardistas de lo que es Internet, que es inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural, cosas que suenan muy locas, pero que sirven para fines muy concretos como recomendaciones de productos en sitios de e-commerce o optimizar las campañas de publicidad online, hacer que la experiencia en la web, la experiencia online sea más personalizada para el usuario. Y es un terreno donde hay muchísimo para investigar, recontra fértil y de muy bajo costo. Cualquiera con una computadora en su casa puede crear algo que con un poquito de ingenio, con una buena idea, con un buen potencial, también con un análisis de mercado sensato, pueda cambiar el mundo. Eso a mí me cambió la forma de ver las cosas. Vamos a hacer una pausa con Santiago Siri y vamos a seguir aquí con Científicos Industria Argentina. Después de la pausa seguimos conversando sobre software y videojuegos industria argentina y regresamos a Esquel para conocer si se pudo regenerar el bosque incendiado. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares.
hormonas de crecimiento, planes de prevención de adicciones, tecnología para satélites y para viviendas económicas, cultivos resistentes, nuevas fuentes de energía renovables, medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, Chagas. CONICET, argentinos en las cosas. Genzyme, compañía de biotecnología, generando un impacto positivo en la vida de los pacientes. www.genzyme.com